viendo en estos días, pensando en lo que se viene para el año escolar? ¿Qué se viene? ¿Cuándo podríamos retomar las clases o no? ¿Se está trabajando en protocolo? Eso y mucho más hablaremos hoy con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo está usted? Preocupada también por qué va a pasar con los niños este año. El ministro ha señalado que es probable que incluso se pudieran extender las clases hasta el 15 de enero del próximo año. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Mire, como es habitual en el ministro, lamentablemente son cosas que él no las conversa, no las dialoga, no las interactúa con los directamente afectados, lo cual siempre hace que sean cuestiones sorpresivas y por lo tanto no es la mejor forma, me parece. Nosotros hemos tenido reuniones, nunca nos ha dicho tal cosa, y por lo tanto sorprendente porque además está hablando del periodo de vacaciones, pero ocurre que hoy día se está trabajando y se está trabajando mucho. Entonces es un tema que a nosotros nos suena extraño, porque normalmente se extiende el año escolar cuando no se trabaja, cuando hay paro, por ejemplo, o cuando las clases derechamente están suspendidas y la gente no trabaja, que no es el caso de ahora. Ahora se está trabajando y mucho, muchísimo es lo que se está trabajando. Nuestros colegas trabajan el doble o el triple de lo habitual. Evidentemente es una situación totalmente anormal la que estamos, y también hay un porcentaje de alumnos que lamentablemente no puede conectarse, pero no puede decirse que no se ha estado funcionando y que no se ha estado trabajando y que no se ha estado entregando las clases y en fin, todo lo que significa. Por lo tanto, nos parece muy sorprendente esto y yo creo incluso que es de dudosa legalidad que se pretenda extender el periodo. Además, insisto en esto, esta obsesión, porque lo he dicho antes, esta obsesión por cumplir estrictamente con los calendarios escolares y cumplir hasta la última minuto y segundo de lo que está planificado es una obsesión que queda totalmente fuera de lugar en un contexto anormal, alterado y de crisis como el que estamos viviendo hoy día. Ya, entonces, más allá de la fecha en cuestión, ¿ustedes consideran que no sería necesario extender el año escolar, considerando que sí se han hecho esas clases, obviamente de una forma distinta a la presencial, pero se han estado haciendo? Sí, se han estado haciendo, pero además, más que, yo insisto en el concepto de que esta pretensión del ministerio de mantener una suerte de lo más normal posible, cuando esto ya está totalmente alterado. O sea, ¿cómo vamos a terminar el año? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Si en enero, ¿cuál va a ser la situación que va a haber en ese momento? Todo eso es tan prematuro y tan fuera de lugar, me parece a mí, estar hablando de esto, cuando las preocupaciones la tensión hoy día y el estrés es tan alto. Yo creo que esto más bien altera, más bien desestabiliza a la gente, sobre todo a nuestras familias que atendemos, más que ayudarlas a dar certidumbre, que es lo que se necesita hoy día un poquito más de eso, un poquito más de humanidad que hemos reclamado al ministerio nosotros. ¿Será que estas fechas o estos anuncios no los han conversado con nadie, como dice usted, o por lo menos con quienes representa, pensando que quizás no hay decisiones tomadas y básicamente están pensando, analizando día a día lo que va a pasar? Nosotros creemos que eso es lo que hay que ir haciendo, hay que ir analizando en el contexto de lo que va pasando. Porque, bueno, el ministerio no ha sido muy acertado en sus predicciones y en sus planificaciones. Cuando recién partió, primero no quería suspender las clases. Primer gran error y primera pugna que tuvimos con el ministerio, que no quería suspender las clases en marzo. En ese tiempo tampoco el ministro Mañalich quería. Después él dijo que había sido un gran error suspender las clases, que a todos nos dejó muy sorprendidos. Y después ha sido todo como un permanente forcejeo. Ha habido muy poco diálogo, lamentablemente, muy poca capacidad de escucha del ministerio. Y además se han equivocado en casi todo lo que han planificado. Ellos querían volver el 27 de abril, no dio, adelantaron las vacaciones en abril, que resultó una cosa totalmente absurda y fuera de lugar, que no sirvió para nada. Después querían volver en mayo, lo anunció Piñera, ahora están con esta presión todo el tiempo están metiendo presión a la gente y la gente está muy intranquila. Y cuando digo la gente no me refiero solo a nosotros, me refiero fundamentalmente a nuestras familias. Usted, yo creo que lo habrá escuchado, muchos apoderados han dicho: yo no voy a mandar a mi hijo al colegio si hay riesgo de salud, prefiero que pierda el año antes de mandarlo. Entonces, tan poca sintonía que tiene el ministerio con el sentir de las comunidades escolares a mí me sorprende, y es lo que yo los interpelo a que se sintonicen más, a que tengan más percepción de lo que la gente está sintiendo y lo que la gente está diciendo, y no sean tan impositivos. Esa es nuestra crítica fundamental, diría yo. Pero nosotros conversamos con usted la última vez, era bien crítico de las vacaciones, esa semana que se había dado
al comienzo, cuando se estaba apostando a que íbamos a poder retomar las clases presenciales bastante pronto. ¿Cómo es la situación ahora? Hay muchos colegios, apoderados, profesores que han manifestado que están cansados y que necesitan una nueva pausa. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué le han dicho desde el ministerio? Sí, nosotros enviamos una carta hacia finales de la semana pasada, todavía no hemos tenido respuesta. Nosotros solicitamos formalmente que nos parece indispensable una pausa pedagógica. Esto ha sido mucho, mucho trabajo, mucha atención. Ha sido todo inesperado, por cierto, no sé, es fácil entender eso. Por lo tanto, ha habido que buscar material, buscar estrategias, se atiende a los apoderados hasta altas horas de la noche, mis colegas no paran, pero también las familias están muy tensionadas. Nosotros hemos recibido mucha solicitud de las familias y varios sostenedores ya lo están resolviendo. Hay sostenedores municipales que ya establecieron vacaciones más allá de lo que decreta el ministerio, o pausa, si se quiere llamar de ese modo. Lo mismo varios sostenedores privados han tenido el buen criterio y el sentido común. Yo espero que el ministerio tenga ese buen criterio. Hasta ahora no hemos recibido respuesta, tampoco negativa. Yo quisiera ser optimista de que el ministerio va esta vez a tener mayor comprensión de lo que se le está pidiendo, mayor feeling con la gente, mayor sintonía con el sentir de la gente, y no se vaya a poner en una postura dura. Pero en los hechos, en muchos lugares ya se está resolviendo esta pausa y está operando, ya se anunció para la próxima semana o la subsiguiente que va a haber una pausa. Es absolutamente necesario. Todos estamos sometidos a una tensión muy grande, todos estamos sometidos a una alteración de nuestra vida, y esto ha sido muy difícil, ha sido difícil para nosotros, mucho trabajo, pero también para las familias y para los estudiantes. Entonces, mire, una frase súper gráfica: profe, estoy chato. Esa que es poco académica, pero muy juvenil esa frase: profe, estoy chato ya, estoy lleno de guía, estoy lleno de exigencia, necesitamos parar un poquito, y yo creo que eso hay que escucharlo también, lo que están sintiendo los estudiantes. Justamente le quería preguntar por eso, que es un tema que se ha hablado poco, más allá de las vacaciones o no, y de cómo funcionaba un sistema también con clases a distancia. ¿Cómo es la situación actual de los profesores, la carga laboral, el estrés y la salud mental también? Muy difícil, muy difícil. Mire, le voy a poner un promedio tipo de lo que es un día de un docente hoy día. Se levanta en la mañana temprano a la hora que tiene que hacer clase. Inicia sus clases por algún formato, Zoom, algún formato online. Si no está pudiendo eso, está preparando guías para entregarle a los estudiantes, o está llamándolos por teléfono, o le está enviando WhatsApp. Toda la mañana en eso. Después probablemente puede haber una reunión con sus colegas que cita la dirección del colegio. Una reunión para intercambio, para, qué sé yo, reflexión conjunta, revisar material, etc. Después tiene que preparar su clase el día siguiente, que obviamente lo tiene que ir haciendo día a día, porque esto va muy así. Y toda la planificación que se había realizado para un año normal, obviamente no ha servido, por la que se hizo al final del año pasado o enero, que se trabaja en eso. Y después de ese trabajo, estamos hablando ya deben ser las 6, 7 de la tarde, mucho llamado telefónico, mucho mensaje por correo electrónico, por WhatsApp, de los estudiantes, de la familia, de los mismos directivos a veces. Estamos hablando que 9, 10 de la noche todavía el colega o la colega está trabajando, está respondiendo mensajes, lo llaman. Y es entendible, las familias, algunas están trabajando, ese es el único horario que tienen para comunicarse. Entonces, muchísimo agobio. Y para peor, de repente llega el ministerio que hay que llenar no sé qué papel o no sé qué informe, que son cuestiones que no sirven para nada, que son bastante sin sentido. Pero le estoy graficando ahí en un ejemplo bien concreto cómo es la realidad de muchísimos profesores en el país, que, como le decía, se trabaja el doble o el triple de lo habitual. Faltan ahí las tareas, las revisiones. Y en el No, y caso... no le agregué, perdón, y no le agregué sus propios hijos, sus propias tareas de hogar, porque estamos en las casas, obviamente que faltó ahí el almuerzo, faltó el salir a comprar, faltó a lo mejor este colega o la colega tiene un padre de tercera edad que tiene que ir a atenderlo o a verlo, faltó la vida que estamos viviendo todos en esta situación alterada. Entonces, es doble o triple, no es exagerado decir que se está trabajando el doble o el triple de lo que se trabaja habitualmente. Pensando en los protocolos que ya se están comenzando a mencionar, ¿qué te parece que se esté trabajando en ellos? ¿Qué cosas deberían estar también para el retorno a las clases presenciales? Mire, a mí me parece bien que se esté preparando condiciones, pero justamente no, si es que no se entiende como una presión para una vuelta en el corto plazo,
es correcto que se esté preparando el sistema, porque nosotros en lo concreto, en los colegios mismos, en muchos casos que hay que hacer adaptación a la infraestructura, hay que a lo mejor hasta levantar salas de clase, porque si hoy día se está diciendo que no pueden haber más de 20 alumnos por sala, o que el distanciamiento entre estudiantes debe ser de 2 metros por lo menos, así lo han dicho los expertos, obviamente en un curso de 40, 45 alumnos, las salas de clase no van a alcanzar. Entonces, hay muchísimo que preparar y muchísimo que modificar, y en ese sentido está bien cierta anticipación, pero eso no puede ser entendido, nos parece a nosotros, como un forzamiento a un retorno a clases de manera artificial cuando no estén las condiciones. Aquí, se lo hemos dicho al ministro, se debe considerar la subjetividad de la gente, la seguridad de las familias. No puede haber algo más preciado, creo yo, que los hijos. No creo que exista en la vida de una persona algo más importante que los hijos. La gente no va a arriesgar a sus hijos a enviarlos al colegio si no hay condiciones de seguridad. Y esas condiciones de seguridad tienen que ver con que esté a la baja, claramente controlada la pandemia, en términos de tasa de contagio y tasa de fallecidos. Y segundo, que estén las condiciones en los colegios. Hoy día estamos muy lejos de eso. Y yo creo que el ministerio también, junto con lo que está haciendo, tendría que prepararse para la eventualidad, que yo no creo que sea descartable, de que no se pueda volver en todo el año 2020. Y eso significaría también centrar esfuerzos en apoyar a las familias que no tienen condiciones para una conectividad, que no tienen internet o que no tienen equipamiento, poder entregarles esas posibilidades y de esa manera no se queden tan atrás. Porque hay, según nuestros cálculos, por lo menos en la educación pública, cerca de la mitad de los estudiantes no tiene conectividad, y por lo tanto con ellos se hace más difícil, y si bien es cierto se les atiende igualmente, por otros formatos obviamente son formatos mucho más precarios. Por lo tanto también el ministerio deberá poner esfuerzo en mejorar la conectividad de nuestras familias y de nuestros estudiantes. Una de las preocupaciones de los expertos también dice relación con la posibilidad de deserción escolar, que normalmente ya es una preocupación, pero más podría serlo ahora. ¿Ustedes tienen algunas estimaciones de cómo vamos en esa materia? Sí, sí, efectivamente es una cuestión muy preocupante, y nosotros hemos reportado que por lo menos en los sectores más populares, digamos, con más complejidades sociales, hay muchos estudiantes que no están conectándose sencillamente porque están ayudando a la familia a conseguir satisfacer necesidades básicas, alimentación, comprar gas, en fin, pagar las cuentas, cuestiones muy, muy básicas hoy día. Hay muchas familias que no están teniendo eso, y ahí también nosotros nos parece que tiene que haber más apoyo social que el que ha habido. Esto está en el contexto general, ¿no es cierto?, de apoyo a las familias que están con esas dificultades, pero particularmente centrado en que nosotros, muchas de esas familias tienen hijos en edad escolar. Esos hijos no se están pudiendo conectar porque en sus casas el esfuerzo hoy día está en la sobrevivencia. Y eso es real. Por lo tanto, la posibilidad de deserción es alta. En ese sentido tiene que haber un plan que hasta ahora ha sido muy genérico, más bien declarativo, pero no en términos más concretos, de cómo evitar aquello, cómo recitar esos estudiantes. Es bien complejo el tema, habitualmente es complejo, porque cuando un estudiante empieza una cadena de deserción no es fácil reinsertarlo al sistema escolar, pero esa complejidad aumenta ahora, porque, insisto, muchas familias en Chile están hoy día en la sobrevivencia básica, y por lo tanto lo escolar ha quedado, lamentablemente, porque debería ser también algo fundamental, pero ha quedado hoy día postergado. Volviendo al retorno a clases, ¿qué le pareció el plan gradual que comenzó, por ejemplo, en Rapa Nui? ¿Podríamos Mire, replicarlo en otros lados? mire, justo ahora estaba teniendo conexión con gente de Aysén, de dirigentes de Aysén, y hay mucha preocupación. A ver, separemos. Isla Pascua y Juan Fernández, obviamente, y creo que no es necesario explicarlo mucho, es una cuestión muy distinta, porque son islas que están lejos del continente, están lejos del resto del país. Ahí no ha habido contagio en varias semanas, y igualmente miramos con preocupación, porque justamente por ser lugares sin contagio es algo que hay que cuidar mucho. Y está probado y está acreditado, y hay mucha investigación respecto a que los colegios son lugares de muy alto riesgo de contagio. Nosotros hemos usado la clasificación que se ha hecho por la Agencia Pública de Estados Unidos de seguimiento al COVID, y que entregó varios reportes, y clasificaba las distintas interacciones sociales en de bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Y los colegios son de muy alto riesgo, son lugares de más alta posibilidad de contagio que existe. Por lo tanto,
en islas como Juan Fernández y Rapa Nui, que no están con problemas de contagio, podría activarse eso a través de los colegios. Por eso hay que monitorear muy bien eso. Pero claramente son situaciones distintas al resto del país. Nos preocupa mucho Puerto Ibáñez, que se iniciaron las clases. Si bien es cierto, son muy poquitos niños, en una escuela rural casi. Nos preocupa porque ahí sí hay más contacto con el resto de la región. Y la región misma, a mí me han llamado no solo dirigentes de profesores, se han comunicado conmigo otros miembros de las comunidades de la región de Aysén y están muy, muy preocupados. Esto ha sido algo impuesto. Ellos dicen desde Santiago nos vinieron a imponer esto, no fue conversado con ellos, están muy molestos y yo en la tarde voy a tener reuniones seguramente porque ellos no lo quieren, ellos lo sienten como algo que se les impuso y se les impone desde Santiago. Nosotros hemos alertado sobre eso. No nos parece justo que a las comunidades rurales más pequeñas se les use como suerte conejillo de India. Ellos merecen la misma preocupación y la misma atención que la gente de Vitacura, de Las Condes o de Providencia, que cuando el virus estaba ahí las medidas fueron muy extremas y muy duras y confinamiento, cuarentena, etcétera, pero ahora a las comunidades rurales se les está tratando distinto, no nos parece justo. Justamente porque no tienen virus es que hay que cuidarlos que el virus no llegue allá. Y en los colegios se produce mucha interacción, mucha. Muchas veces los profesores no viven en la comuna, por lo tanto no nos parece que puedan ser considerados precedentes para que en el resto del país se pudiera pensar en un retorno en el corto plazo a clases presenciales. Ahora, volviendo también a las dificultades que han tenido, ya sea por conexión, gente que no tiene acceso ni a las redes, tampoco a aparatos, computadores o tablets, también al riesgo de la deserción y que los contenidos no se pasen de la misma forma. ¿No cree usted que debería trabajar o tratar de buscar alguna forma de asegurar, ya sea un retorno presencial ahora o quizás a fin de año, como pensó quizás el ministro, extendiendo hasta quizás enero, no sé? O sea, a ver, partamos de la base que todos queremos volver a las clases presenciales. Nadie está contento con esta situación, ni siquiera desde el punto de vista estrictamente laboral. Ya le mostraba yo cómo esto es mucho más trabajo que lo habitual. Nadie quiere estar encerrado en las casas. Por supuesto que esta es una situación no deseada. Y en ese sentido, el volver lo antes posible, por supuesto que está en la mira de todos nosotros, pero ese antes posible tiene que ser bajo condiciones de seguridad sanitaria. O sea, las mismas autoridades nos han dicho que esto es serio, que esto es peligroso, las estadísticas lo muestran, Chile está entre los países con peores resultados en términos de tasa de contagio por un número de habitantes. Entonces, no nos parece que una nueva hipótesis de nueva normalidad o de retorno seguro, cuando no estén las condiciones, cuando no haya seguridad para la gente, nos parece que sería una señal muy errática. Y ya insisto, los colegios son lugares de muy alto riesgo. Yo he puesto varios ejemplos que son bien cotidianos, pero le voy a decir uno solo. Hemos visto imágenes de escuelas de otros países donde van los niños ingresando uno por uno al colegio y se tienen que sanitizar y pasan por una suerte de ducha casi, de sanitización y luego entran. Bueno, en un colegio con 600 estudiantes, si usted va a hacer ese ingreso y se tomara 1 minuto por niño, son 600 minutos solo en el ingreso. Solo en el ingreso, saque la cuenta. Ahora usted puede decir, bueno, se puede dividir mitad y mitad. Unos entran 1 hora, otros entran a otra, pero aunque fuera de grupo de 100 niños, son 100 minutos o 1 minuto por niño solo para ingresar. ¿Se da cuenta lo complejo que es el asunto? Que no es llegar y decir ya retorno a clases, las mascarillas. Usted nos dice que se han retomado, o sea, más allá de los problemas que se ha tenido, efectivamente sí han logrado los niños tener sus clases virtuales y ya podríamos dejar de lado ese temor que había en un principio de que pudieran perder el año. Sí, yo creo que el perder el año no sería una buena señal porque me parece muy injusto con el esfuerzo que se ha hecho y porque con todas las dificultades se ha trabajado. Lo que sí yo creo que hay que hacer es que hay que ir ya asumiendo desde ya que el año 2021, suponiendo que ya hubiera una cierta situación más cercana a la normalidad, va a haber que pensar en una suerte de 2 por 1. O sea, y el ejemplo lo pongo así, si hay un alumno hoy día en séptimo, el próximo año va a estar en octavo, pero ese octavo en realidad va a ser una mezcla entre el séptimo y el octavo, porque va a haber mucho que nivelar, va a haber que articular mucho los contenidos, y por lo tanto, aunque formalmente el alumno esté en octavo en marzo, en los hechos usted va a estar repasando contenido o estar reforzando aquellos contenidos que se trabajaron bastante a medias
durante este año alterado. Por lo tanto, lo real va a ser un 2 por 1 en el 2021. Eso es lo que creo que va a ser lo real de lo que va a ocurrir. Y finalmente, pensando en los alumnos de cuarto medio y en los procesos de admisión para la educación superior el próximo año, ¿ustedes están preocupados respecto a quizás Sí. diferencias que puedan haber entre cuartos medios de uno colegio y otro? Sí, ese es un tema muy, muy complejo y nosotros creemos que está bastante atrasado el ministerio. Justo este año el ministerio se hizo cargo del sistema de admisión, que tradicionalmente siempre había estado a cargo de las universidades. Este año, por ley, pasó a ser de administración del ministerio. Y no hemos visto hasta ahora ninguna señal. Hay mucha preocupación de las comunidades por eso. Justo en esos cursos no va a ocurrir lo que yo dije, que el próximo año de alguna manera se va a recuperar. Va a tener eso un impacto, pero además está la admisión. Y a mí me toca muy directamente, yo tengo un hijo en cuarto medio este año. Por lo tanto, están los muchachos muy nerviosos porque además justo este año había una prueba nueva, una prueba de transición, ya no era la PSU, que para todos era bastante desconocido. Entonces, el nivel de incertidumbre que hay es muy alto. Yo lo que digo es lo siguiente: tiene que haber un sistema de admisión especial distinto este año, que considere esta contingencia. No me parece justo que sea la misma prueba competitiva de todos los años por los cupos, donde unos alumnos van a tener muchísima más ventaja de la que habitualmente ya tienen, porque sus colegios han podido mantener un cierto ritmo escolar con más permanencia y otros que no lo han podido hacer. Y yo creo que las universidades desde ya tienen que ir pensando en sistemas especiales de admisión para dar cuenta de esta situación. Yo creo que se necesita ya una señal clara del Ministerio y de las universidades respecto a cómo hacer el proceso de admisión 2021. Va pasando muy rápido el tiempo. Muchas gracias. No nos vamos a dar cuenta, ya vamos a estar a fin de año. Muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. No, encantado, Bárbara. Gracias a usted. Que tenga muy buen día. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.